os preguntaba antes si tenéis algún tipo de conocimiento sobre trastornos alimentarios, porque voy a hacer una breve presentación, muy breve. Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, porque esta es una ilustración que nos hizo una paciente, donde bueno, pues nos transmite realmente cómo se sienten atrapadas por lo que llaman la enfermedad. Cada uno le pone un mote diferente, y que un trastorno alimentario no es algo pasajero. Hay muchos mitos y creencias erróneas respecto a estos trastornos, sino que es un trastorno mental y además de larga evolución, y que tiene graves consecuencias y va provocando un deterioro progresivo en las diferentes áreas del paciente. Pues progresivamente el área social, el área familiar, el área personal, el área social se van deteriorando de una manera significativa si no se va resolviendo y se va atendiendo lo antes posible el trastorno. Está considerada como la tercera enfermedad crónica más frecuente en la adolescencia y además la que más tasa de mortalidad provoca. Es decir, que esto no en las enfermedades mentales, esto nos hace una idea un poco de la gravedad de la que os estaba diciendo. Os había puesto esta diapositiva porque para entender los diferentes programas terapéuticos, para entender el modelo tras diagnósticos, es interesante entender cómo cuando hablamos de trastornos alimentarios, pues podemos estar hablando que un paciente empieza con una anorexia nerviosa restrictiva, porque normalmente en edades tempranas suelen empezar en una fase restrictiva, en una anorexia restrictiva, pero es muy frecuente, y ahora veremos como un 3/4 de pacientes acaban pasando a formas purgativas o a formas de bulimia, y con el paso del tiempo, si no se va resolviendo el trastorno, van pasando de un diagnóstico a otro, y ese entrelazamiento es muy frecuente, lo tenemos que tener en cuenta a la hora de la evaluación y a la hora del tratamiento. Cuando vemos pacientes, normalmente suelen acudir a consulta pacientes de trastorno por atracón con obesidad con más edad. Cuando recogemos todo lo que es la historia clínica, vemos que ha habido un recorrido previo frecuentemente. Yo estoy hablando en estadística a nivel general, ¿vale? Como os decía con la anterior diapositiva, tenemos que tener en cuenta a la hora del tratamiento la evolución de la sintomatología, porque nos va a hablar un poco también de, tenemos que tener en cuenta el pronóstico. Un tercio de los casos de las anoresias nerviosas acaban derivando a formas de bulimia, y además lo que las estadísticas nos dicen es que entre el 10 y el 20% de los casos se presentan luego de una forma crónica, se convierte como una forma de vida el propio trastorno alimentario, y esto, bueno, pues acaban viniendo a consulta, pero tienen muchas resistencias al cambio y quieren continuar con esta forma de relacionarse con la enfermedad como que forma parte de su vida. El porcentaje de recaídas se veía y se ha visto que era bastante elevado, y ahora veremos por qué, que es lo que han ido viendo los diferentes estudios, y por eso quería presentaros qué variables son las que indican que haya un porcentaje tan elevado de recaídas en los tratamientos. ¿Qué diferencia hay entre anorexia nerviosa purgativa y la bulimia? En la bulimia real hay diferentes diferencias. En la anorexia nerviosa va a haber un bajo peso, y el atracón en la bulimia nerviosa es un atracón en grandes cantidades. Normalmente el atracón que suele presentar la paciente con anorexia purgativa son los que ellos llaman atracones subjetivos, es decir, no son grandes cantidades de comida, son más subjetivos. Hay un malestar, hay una insatisfacción, hay preocupación por el aspecto físico, eso se mantiene ahí, hay conductas compensatorias, tanto como en la una como en la otra, ¿vale? Pero sí que es importante el tema del deterioro y el aspecto físico. Respecto a este porcentaje de recaídas y de mejoría, es un poco sobre lo que quería que versara esta presentación, ¿no? Ver qué aspectos son claves a la hora de hacer el tratamiento y a la hora de intervenir, no quedarnos únicamente en lo que es la terapia cognitivo-conductual. Cuando nos vamos a las guías de tratamiento para trastornos alimentarios, las diferentes guías de práctica clínica,
cuando vamos al trastorno alimentario, vamos a ver que la terapia cognitivo-conductual es la terapia de elección. Y esto es cierto y es la primera terapia que vamos a intervenir. Pero sí que se veía que el porcentaje de recaídas, como hemos visto, era elevado y que iban pasando de unas formas a otras. Que se ha visto que a lo largo de los años que se debían incorporar otros aspectos de tratamiento fundamentales que no se incorporaban únicamente en la terapia cognitivo-conductual. Aspectos como las relaciones familiares, aspectos nutricionales, aspectos emocionales, el tema de la imagen corporal más perceptivos, más de conciencia corporal y el estado físico. ¿Por qué? Porque se ha visto que había una serie de aspectos transdiagnósticos en el trasfondo, indiferentemente del diagnóstico, que estaban de fondo. ¿Qué aspectos se han visto que son los típicos? Es decir, que daba igual que fuera una bulimia, que fuera una anorexia o que fuera variando de un diagnóstico a otro. Los aspectos como la vergüenza, la autocrítica, la evitación de las emociones, la dificultad de la regulación de las emociones, la obsesividad, la baja tolerancia al malestar y la desconexión y la baja conciencia interoceptiva, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar estos aspectos? Porque realmente la terapia cognitivo-conductual pues se nos quedaba un poco corta. Es decir, bueno, ¿y esto con qué programas y con qué modelos de tratamiento lo vamos a hacer? Bueno, pues Feiberg habla en el año 2009 y dice, oye, pues tenemos que hablar del modelo transdiagnóstico, no sé si lo conocéis, donde ya sí que no se habla de los tratamientos únicamente desde una visión categorial, sino desde las características clínicas de trasfondo. Entonces, ¿qué nos dice él? Dice, bueno, pues es que hay unas características muy similares, da igual que sea una anorexia, una bulimia, porque vemos que va variando, pero el trasfondo está igual, esa insatisfacción con el cuerpo, la desconexión, la autocrítica, la vergüenza, estos aspectos están ahí indiferentemente de lo que es la sintomatología del trastorno alimentario. Entonces, él incluye en la terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica aspectos como la tolerancia a las emociones, el perfeccionismo, la baja autoestima y las dificultades interpersonales, ¿vale? Da un paso más. Os he puesto esta diapositiva porque realmente el modelo transdiagnóstico cada vez se está utilizando más en diferentes problemas, diagnósticos clínicos, y nuestro modelo de tratamiento, el modelo de CTA, es un modelo también donde se basa desde el modelo transdiagnóstico, porque consideramos que efectivamente el 50% de los pacientes acaban pasando de un diagnóstico a otro, que son aspectos no específicos del trastorno alimentario, y lo que hacemos es integrar, es decir, no solamente del aspecto transdiagnóstico, sino que también integramos diferentes programas e intervenciones terapéuticas, porque consideramos que no quedarnos únicamente, no va a ser un único abordaje es eficaz, sino que para poder tratar esta problemática que incluye tantas áreas, tenemos que intervenir desde diferentes programas e intervenciones terapéuticas, ¿vale? Que esto es un poco lo que os quería presentar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues consideramos que tiene que ser desde una manera flexible y personalizada con el paciente según el trastorno va evolucionando. No es lo mismo una chica con 14 años, que acaba de empezar, que hay que intervenir más con la familia, con una chica con 20 y tantos años, que ya lleva muchos años de evolución, que puede estar de una forma crónica o no, que quiere que el trastorno siga en su vida, pero hay que trabajar más pues que no le altere, ¿no? Pueda mantener su vida, yo digo entre comillas, de la mejor manera posible. Entonces, tenemos que tener en cuenta además todo lo que es la comorbilidad psiquiátrica, porque es muy frecuente la comorbilidad. No me da tiempo a explicar todo esto, pero en el modelo tenemos que tener en cuenta. Vamos a trabajar de manera individual y de manera grupal, y vamos a trabajar con la familia. Esto es muy importante. Tenemos que integrar a la familia en el tratamiento desde la primera fase desde el primer momento 1, tenemos que trabajar mucho con la familia porque son los que conviven, son los que tienen el día a día con el paciente y tienen que tener claro las pautas y las indicaciones. Y un aspecto muy clave que os hablaré va a ser la relación terapéutica.
Podemos tener 1000 herramientas. Yo esto lo comento mucho en el máster de psicología clínica, lo comentaba, que estuvimos hace un mes, ¿no? Fue cuando nos vimos. Podemos tener muchísimas herramientas, tenemos que formarnos, conocer los diferentes programas, pero es muy importante trabajar la relación terapéutica. Si no hay una buena relación terapéutica, no nos sirven todas las técnicas y herramientas y conocimientos y todo lo que hayamos aprendido, sino la parte de la relación terapéutica es fundamental. Y ahora os comentaré un poco también desde qué modelo trabajamos todo esto de la relación terapéutica, porque es clave. Como os he dicho al principio, lo vamos a trabajar de manera coordinada con los diferentes profesionales, porque el psicólogo solo no puede trabajar de manera eficaz en el trastorno alimentario. Tienen que intervenir más profesionales. En algunos casos va a tener que intervenir el psiquiatra, va a tener que intervenir el médico, el nutricionista, incluso otros profesionales externos, tutores, pedagogos, que tengan que dar el soporte. ¿Vale? Pediatras que tengan que darnos un soporte y una coordinación para poder llevar eficazmente el tratamiento. Cuanto más unidos estemos, antes resolveremos el problema. Con lo cual, como veis, desde este modelo consideramos la familia un puntal clave y de hecho es una gran facilitadora del cambio. Tenemos que integrar a la familia lo antes posible, darle herramientas para que se sientan fuertes, sepan cómo funcionar, gestionar, incluso sus propias herramientas emocionales, porque lo pasan muy mal, ¿no? Y necesitan poder expresar, compartir, aprender qué ocurre, qué les pasa y cómo darle esa fuerza para sentirse con la capacidad de afrontar el problema. Y esto se lo tenemos que dar. Si realmente la familia la tenemos unida, vamos a resolver muchísimo mejor. Unida a nosotros, al tratamiento, se va a resolver mejor y de manera más eficaz. En la intervención psicológica, yo os voy a hablar de los diferentes programas. He hablado de la terapia cognitivo-conductual, pero como os decía, no es suficiente únicamente este enfoque, tenemos que incorporar nuevos programas. Lo que son las terapias de tercera y cuarta generación son nuevas intervenciones muy eficaces que además van a intervenir sobre esos aspectos transdiagnósticos que os decía antes. Ya os lo explicaré, ¿no? en qué consisten estos programas, para que los conozcáis y veáis un poco la clave de estos aspectos psicológicos. Y luego la parte nutricional, como os decía, es fundamental, todo lo que es la educación en hábitos, la educación alimentaria, el coaching, la motivación al cambio, como herramienta de apoyo también, y el profesional de apoyo junto al psicólogo para todo lo que es la sintomatología alimentaria. Como veis, hay que coordinarse mucho, hay que compartir, hay que confiar con los otros profesionales. Son muchas llamadas de teléfono con el psiquiatra, con el nutricionista, con el psicólogo en enviado, con el tutor, muchas reuniones de equipo. Pues os aseguro que el trabajo de esta manera da sus frutos. Y realmente da sus frutos en el trastorno alimentario, porque requiere de este trabajo coordinado para poderlo resolver. Los programas, como os decía, la terapia cognitivo-conductual es la base con la que ya partimos, en la que hemos dicho que ya sabemos, que está demostrada y que ya se lleva aplicando pues más de 20 años se lleva aplicando la terapia cognitivo-conductual, pero todos los centros, investigadores, pues como os decía, han ido viendo que esto no es suficiente y necesitamos incorporar. Nosotros trabajamos desde la psiconutrición, es decir, integrando psicología y nutrición como un pilar básico, y en nuestro programa de psiconutrición lo incorporamos, donde también los nutricionistas se forman en aspectos psicológicos básicos. La terapia motivacional es muy clave porque tenemos que tener en cuenta que estos pacientes, un porcentaje de pacientes no acuden voluntariamente a consulta, vienen forzados o con muy poca conciencia del problema, que
suele ser un poco lo contrario a lo que podemos encontrar, ¿no? Cuando llega un paciente con depresión, un paciente con ansiedad, con una fobia, que sí que reclama ayúdame, pero sin embargo este perfil de pacientes hay que trabajar el aspecto motivacional con el paciente y también con la familia, en la toma de conciencia del problema, porque a veces la familia también tiene sus fases y resistencias a entender qué es lo que